Padre, te damos gracias porque tú nos has ayudado para tener cada vez una mente sana y poder pensar con claridad como tú piensas. Yo, Padre, te pido que tu mente invada nuestra mente. Pido que el reino de Dios de los cielos se establezca en nuestra mente. Y cuando tu presencia se hace real, es tu mente invadiendo nuestra mente. Nuestra mente es terrenal y usamos para vivir aquí, pero tu mente es para accesar lo eterno y lo que no es físico. Por eso te doy gracias, porque nos has ayudado a desintoxicar nuestra mente de todas estas emociones que hemos estado hablando: culpa, vergüenza, depresión, estrés. Y ahorita con esta emoción tan poderosamente destructiva, si se sale fuera de control, que es la ira. Ayúdame a terminar y a cerrar hoy con esta plática la respuesta a la ira en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Jesús siempre tiene una respuesta cuando nosotros nos enfrentamos a una emoción tóxica fuera de control, como es la ira. Y vamos a ver cómo Dios resuelve y nos da la respuesta para cuando la ira quiere controlar nuestras vidas. En primer lugar, la respuesta a la ira, tenemos número 1 que admitir cuando estamos enojados. Tenemos que aceptar el enojo y tenemos que observar cuando yo o cuando tú estamos enojados. Y también tenemos que observar si reprimimos o controlamos la ira cuando tenemos miedo. Y entonces aceptar nuestra responsabilidad para expresar el enojo, pero en una forma no inapropiada, sino en una forma apropiada. Por eso, en primer lugar, tenemos que admitir que estamos enojados. Yo recuerdo ese versículo de Proverbios 28:13 que dice: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Número 1, tengo que admitir que estoy enojado. Estoy dando las respuestas a la ira. Número 2, necesitamos analizar nuestra forma de ser. Por ejemplo, te voy a hacer algunas preguntas que yo también me voy a hacer a mí. ¿Te enojas con frecuencia? ¿Crees que nunca te enojas? ¿Cómo sabes cuando estás enojado? ¿Cómo saben los demás cuando tú te enojas? Y la quinta pregunta es: ¿cómo liberas la ira? ¿Cómo? ¿Explotas? ¿Te lloran los ojos? ¿Bromeas o te molestas? ¿Criticas? ¿Hablas con sarcasmo? ¿O te tornas agresivo? ¿O se te inflan las fosas nasales? Estamos hablando de la respuesta a la ira. Número 1, admitir que estoy enojado. Número 2, analizar nuestra forma de ser. Y aquí el versículo que me llega a mi mente es: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Veamos
El origen. Hay que analizar el origen. Por ejemplo, el origen es, yo puedo usar una palabra en latín, la etiología de lo que es la ira. Por ejemplo, el dolor. ¿Es el origen de tu ira los sentimientos heridos por las palabras o acciones de otros? Analiza el origen. La injusticia. Estoy hablando ahorita retocando las 4 fuentes que ya habíamos hablado. El dolor. Ahora la injusticia, la otra fuente. ¿Te enojas porque te ofendiste de una acción o actitud injusta de otra persona? Esta es la injusticia. Vamos a ver el tercer origen, el temor. ¿Estás enojado por alguna pérdida y porque tienes miedo? Y número 4, la frustración. Ahorita les volví a retocar las 4 fuentes de la ira, que son las 4 raíces. Y la pregunta en la frustración es, ¿estás enojado porque estás muy frustrado contigo o con otros debido a tu remordimiento imperfecto? Mira lo que dice el Salmo 51:6. He aquí, tú, oh Dios, amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Wow, de veras que la palabra nos desintoxica y la mente divina invade la mente terrenal, que muchas veces está cochambrosa, está sucia, está carnal, y por eso estamos hablando de estas emociones. Veamos lo que sigue. Hay que considerar nuestros pensamientos. Cuando yo hablo de los pensamientos, ya vi los orígenes. El pensamiento es, ¿esperas que otros se comporten como tú quieres? Ejemplo, ella debería cuidar mejor los niños. Y hay que considerar bien cuáles pensamientos tengo. Él debería agradecer lo que hago por él. Él tiene que estar aquí antes de las 7 de la tarde. Más le vale no hablar durante la cena. Considera tus pensamientos, porque a veces son pensamientos tóxicos. Una pregunta. ¿Eres tú culpable de pensar distorsionadamente? Ejemplo, ¿exageras la situación? ¿Piensas lo peor? ¿Calificas una acción basándote en otras? ¿Generalizas las cosas diciendo tú nunca o tú siempre? Por eso le haces esta pregunta que te estoy haciendo. ¿Eres culpable de pensar distorsionadamente? Estamos hablando del detox mental. Otra pregunta. ¿Llegas a conclusiones basándote solo en tu punto de vista? Mira lo que dice Proverbios 21:29. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Entonces entramos a otro punto. Número 1, analiza el origen, ya lo vimos. Número 2, considera tus pensamientos. Número 3, acepta tus necesidades. Porque yo sé que a menudo usamos la ira como una táctica para llenar las necesidades íntimas. Por ejemplo, usas el enojo como un arma manipulativa para exigir ciertas cosas con objeto de sentirte amado. Es muy buena pregunta. ¿Utilizas la ira explosiva para salirte con la tuya tratando de sentirte importante? Otra pregunta. ¿Estallas en ira esperando que se den ciertas circunstancias
para poder sentirte segura o seguro? Y la última pregunta, en aceptando tus necesidades. ¿Sabías tú que solo Cristo puede llenar tus necesidades? ¿Sabías tú? Mira lo que dice Filipenses 4:19, y no nomás se refiere a la comida, se refiere hasta necesidades mentales, psicológicas, emocionales, etcétera, etcétera. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a pasar al punto que sigue. Abandona tus exigencias. Abandona tus exigencias. En lugar de exigir que otros llenen tus necesidades íntimas, pues aprendamos a buscar al Señor para que Él nos llene nuestras necesidades. Decirle, Señor, aunque me gustaría ser más amado por otros, yo sé que tú me amas incondicionalmente. Me gusta mucho un versículo de Jeremías 31:3 que dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué poderosa escritura para desintoxicarnos el alma. Debemos decir, Señor, aunque me gustaría ser más importante para quienes me rodean, yo sé que soy importante para ti. Mira lo que dice Jeremías. Otra vuelta voy a Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperáis. Wow. Fíjate nomás, hoy nomás. Todo esto de veras limpia, santifica y purifica y desintoxica nuestra alma y nuestra mente en Cristo Jesús. Debemos decirle, Señor, aunque me gustaría sentirme más segura o seguro en mis relaciones con los demás, yo sé que estoy seguro en mi relación contigo, porque es la más importante. Yo sé que estoy seguro en mi relación contigo. Mira lo que dice el Salmo 118:6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vamos a decirle también, Señor, me gustaría que los demás estuvieran atentos a mis necesidades, pero sé que tú has prometido llenarlas todas, todas. Segunda de Pedro 1:3 dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Y con este Salmo 118:8 nos da una doble dosis de vitamina para el alma y la mente. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Así es que, por tanto, vamos a cambiar nuestras actitudes. Te invito a que cambies tus actitudes. Da los siguientes pasos. Yo recuerdo el Filipenses capítulo 2, verso del 2 al 8, recomienda cambiar nuestras actitudes. Por ejemplo, el versículo 2, hay que tener como meta sentir lo mismo que Pablo. En el versículo 3, no piense en sí mismo, primero piensa en los demás. En el versículo 3 también, de preferencia, piensa en la otra persona. En el versículo 4, también primero considera los intereses de otros. Y luego en el versículo 5, ten la actitud que hubo en Cristo. ¿Cuál actitud? Que aunque fue Dios, no se aferró. En el versículo 6 nos dice, no te aferres a tu posición o tus derechos. Y en el versículo 7, busca formas de servir de corazón. Y el versículo 8, habla y actúa con humildad. Y el último, el versículo mismo 8, está dispuesto a morir a tus deseos. ¿Qué fue lo que yo expliqué? Filipenses capítulo 2, del 2 al 8.
Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó a ser igual que Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el corazón de Jesucristo. Este es el corazón y la mente de Cristo Jesús. Resuelva y resuelve tu enojo. Determina si tu ira es justificada, porque dice la Biblia, el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Estoy leyendo Proverbios 21-29. Decide cuál es la reacción apropiada. Por ejemplo, Eclesiastés 3:7 dice, hay tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Decide cuál es la reacción apropiada. ¿Qué tan importante es este asunto? ¿Se logra algo bueno si lo menciono? Pregúntate, ¿debo aceptar mi enojo solo ante el Señor? Y depende del Espíritu Santo para que te guíe. Dice Juan 6:16-13, cuando venga el Espíritu Santo, Él te guiará a toda verdad, porque no hablarás por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Desarrolla un diálogo constructivo cuando te enfrentes a alguien. Recuerda lo que dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Por ejemplo, no hables sin haber perdonado. Sí, piensa antes de hablar. No uses frases como ¿cómo pudiste hacer esto? ¿O por qué no puedes hacer aquello? Sí, usa declaraciones personales como lo siento o yo siento esto. No traigas al caso las ofensas pasadas. Sí, apaga el asunto a tratar. No consideres que la otra persona esté equivocada. Sí, escucha al otro tu punto de vista y no esperes que lo entiendan automáticamente. Y sí, sé paciente y sigue reaccionando con amabilidad. Mira lo que dice Proverbios 25:15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. ¡Wow! Demuestra la gracia de Dios diciendo para tus adentros o tu diálogo interior, he puesto mi enojo sobre la cruz de Cristo. Ya no estoy controlado por la ira. Estoy vivo porque Cristo vive en mí. Permitiré que Cristo perdone a través de mí. Permitiré que Cristo ame a través de mí. Permitiré que Cristo se revele a través de mí. Y que termines diciendo, como dice Pablo en Gálatas 2:20, y con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó y dio su vida por mí. Y vamos concluyendo. Entonces, el propósito de Dios para la ira, ¿cuál es? Dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Usted sabe que los bomberos forestales que cuidan y protegen los bosques dicen que ocasionalmente deben iniciar un fuego para apagar otro. Y a veces Dios obra para nuestro bien en forma parecida. Por eso dice, airados, pero no pequéis. Por lo tanto, Dios puede usar la emoción de la ira para hacerte entender que un fuego mayor le está impidiendo crecer espiritualmente. Oh, wow. Así es que la ira puede ser usada para hacer cambios positivos en tu vida. La ira
te permite analizar tus heridas del pasado. Estoy concluyendo. La ira saca a flote tus verdaderos sentimientos. La ira es una forma incorrecta de satisfacer tus necesidades. La ira le ayuda y te ayuda a darte cuenta de que necesitas al Señor Jesucristo. La ira te pone manifiesto tu necesidad de poner límites saludables. Y la ira, cuando la expresas correctamente, puede producirte más intimidad en tus relaciones. Y la ira es la base sobre la cual se construye el perdón. La ira también se manifiesta correctamente, es usada por Dios para convencer a otros de sus pecados. Y por último, la ira, cuando se maneja correctamente, puede ser un testimonio positivo de la vida cristiana, del carácter de Dios y de Cristo que mora en ti. La ira es una advertencia de peligro. Y si permitimos que se encienda la ira, puede transformarse en un feroz dragón que lanza fuego por la boca, causando miedo e hiriendo a quien amamos más, a los niños, a nuestro cónyuge, a los hermanos, a los del prójimo, a los vecinos, a los demás. Por eso la única fuerza suficientemente fuerte como para dominar este terrible dragón, ¿sabes qué es? La presencia de Cristo morando en tu vida y en mi vida, la cual nos transforma nuestros pensamientos, los desintoxica, los lava con su sangre y nos renueva y nos inunda con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre Celestial, te doy gracias por ayudarnos a revisar, a meditar, a reflexionar sobre la respuesta a la ira. Yo te pido que todo esto haga caído como clavos enterrados en el alma de cada uno de nosotros para poder sanar nuestra mente y para poder, Señor, tener la respuesta correcta, los pensamientos correctos, para no dejarnos dominar con la ira traumática, con la ira que está fuera de los límites, sino también saber que sí podemos airarnos, pero no pecar. Y vivir en las fronteras. Te doy gracias por todos los que están siguiéndonos a través de estas pláticas que nos ayudan a restaurar nuestra mente, a renovarla y a desintoxicarla a través de un detox mental en Cristo Jesús. Te doy gracias por todo y hasta la próxima. Que Dios les bendiga muy ricamente.